Sears, el gigante que se durmió en los laureles y se fue a la quiebra. ¿Te imaginas ser el Amazon de tu época? Sí, el que lo tenía todo, desde un sartén hasta un tractor. El que te llevaba el mundo a la puerta de tu casa con un librito mágico. Este es el relato de cómo una de las empresas minoristas más grandes y revolucionarias del mundo pasó de ser un ícono del sueño americano a declararse en bancarrota. El catálogo de Sears fue revolucionario para su tiempo, la empresa llegó a ser conocida como la tienda de todo Estados Unidos. De hecho, a Sears se le ha comparado con el Amazon del siglo XX. 1886-1893. El nacimiento de un imperio. Todo empezó con un agente de tren llamado Richard Sears, en 1886 cuando le llegó un envío de relojes que un joyero no quiso, así que los compró y los vendió. Es así como nace la R.W. Sears Watch Company, una empresa de relojes por correo. Un año después, en 1887, contrata a Aldo Roebuck, un relojero, y en 1893, Jason Sears, Roebuck & Company. Su negocio de pedidos por correo, con ese catálogo que era como el Internet de la época, se volvió un éxito entre los granjeros, ofreciendo una alternativa vital a las limitadas tiendas rurales. Para 1895, el catálogo ya tenía de todo: ropa, carros, estufas, muebles, armas, hasta cochecitos de bebé. Sears fue un pionero, incluso en la garantía de satisfacción total o devolución del dinero, una locura para la época que generaba una confianza brutal en el cliente a distancia. Por increíble que suene, años después incluso ofreció casas prefabricadas por correo. Detrás de este éxito inicial hubo decisiones clave. 2 años después, el empresario Julius Rosenwald invirtió en la compañía y compró la parte de Roebuck, aportando capital fresco. Para fines del siglo XIX, Sears ya enviaba productos a rincones remotos de Estados Unidos. En pocas palabras, Sears había creado un imperio minorista por correspondencia y estaba listo para más. 1895-1920, para principios del siglo XX, Sears era sinónimo de compras por catálogo. Richard Sears tuvo que retirarse en 1908 por problemas de salud. La compañía continuó prosperando bajo el mando de Julius Rosenwald. En 1908 ofrecía kits con planos y materiales para construir viviendas, enviándolos por tren a sus clientes. De hecho, entre 1908 y 1940, Sears vendió unas 70,000 casas prefabricadas a lo largo de Norteamérica. Podías ordenar el hogar de tus sueños en el catálogo y armarlo como si fuese un enorme Lego. La empresa también incursionó en otros negocios. En 1913 introdujo su propia marca de máquinas de coser, que con el tiempo se volvería famosa por electrodomésticos. Sears entendía cómo mantener cautivos a sus clientes: variedad, precios bajos y un catálogo entretenido, pero los tiempos estaban cambiando y el automóvil empezaba a conectar a la gente con las ciudades. Pronto, Sears tendría que evolucionar de la venta por correspondencia a las tiendas departamentales, le gustara o no. En los años 20, Sears enfrentó un nuevo reto: los consumidores ahora podían desplazarse en coche para comprar. Aquí entra en escena el general Robert Wool, quien se unió a Sears en 1924, decidido a llevar al gigante del catálogo al mundo de las tiendas minoristas. Bajo su visión, Sears abrió su primera tienda física en febrero de 1925 en Chicago. ¿El resultado? Un éxito rotundo. 15,000 personas se acercaron a visitarla el día del estreno. Su tienda se convirtió en un imán para el público urbano y suburbano. En menos de 6 años, las ventas en tiendas superaban por mucho a las de pedidos por correo. El legendario catálogo empezaba a compartir protagonismo con enormes pisos de venta repletos de mercancía. La Gran Depresión de los años 30 golpeó a muchos, pero Sears logró capear el temporal. Sus precios bajos y variedad le permitieron seguir atrayendo clientes incluso en tiempos difíciles. De hecho, en 1931 la empresa lanzó 2 iniciativas clave: creó Allstate Insurance, su propia compañía de seguros de automóvil, y presentó la marca de herramientas Craftsman.
Para 1931, las tiendas Sears generaban más ingresos que el catálogo, marcando oficialmente el fin de la era dorada de la venta por correspondencia. Tras casi 4 décadas de llegar a los hogares por catálogo, Sears se había reinventado como una potencia de venta minorista en persona. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Sears estaba en plena forma. La prosperidad de la posguerra hizo despegar el consumo y Sears aprovechó la ocasión. Comenzó a ofrecer crédito fácil a sus clientes para fomentar las compras, posicionándose como el lugar donde la floreciente clase media americana equipaba su hogar, su closet y su cochera. En este punto, Sears prácticamente no tenía rivales, se consolidó como el mayor minorista de Estados Unidos, con una mezcla ganadora de catálogos, tiendas en centros urbanos y sucursales ancladas en los nuevos centros comerciales suburbanos. Su lema, si necesitas algo, probablemente Sears lo venda. Era cierto. 1946 a 1970, el imperio suburbano y la torre más alta del mundo. El boom económico de posguerra catapultó a Sears a su época de oro. La compañía expandió agresivamente su presencia como tienda ancla en los centros comerciales de nueva creación. Además, Sears introdujo y afianzó marcas propias que se volvieron legendarias, como la línea de electrodomésticos Kenmore, que apareció por primera vez en 1913 en una máquina de coser. Sears era el rey indiscutido del retail estadounidense y quiso dejarlo en claro de forma muy visible. En 1973, Sears llevó su ego corporativo a los cielos construyendo la Torre Sears en Chicago, un coloso de 110 pisos que se convirtió en el edificio más alto del mundo en su momento. Este rascacielos, sede central de la empresa, era un monumento al éxito acumulado durante décadas. Sears prácticamente podía tocar el cielo. En los años 70 y principios de los años 80, los ingresos anuales de Sears alcanzaban cerca del 1% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, más que los ingresos de Amazon en el año 2024. Parecía que nada podía derribar al gigante. 1970-1980, se duermen en los laureles. A finales de los 70, mientras Sears disfrutaba de la cima, comenzaron a aparecer competidores con formatos innovadores. Tiendas de descuento como Target y un tal Walmart ofrecían precios más bajos y tiendas enormes, ganando terreno entre consumidores más sensibles al precio. Sears, un veterano orgulloso, no reaccionó con la agilidad necesaria. Su dominio empezó a erosionarse. Para 1989, Walmart, que apenas llevaba unas décadas en el negocio, le había arrebatado a Sears el título de mayor minorista de Estados Unidos. Para 1991, Walmart ya superaba a Sears en ventas. El gigante, antes indestructible, veía como un competidor sureño, con tiendas más baratas y eficientes, lo desplazaba del trono. Un ejecutivo de Sears llegó a decir, Walmart no puede tocarnos. Esta complacencia, combinada con la diversificación de Sears, impidió que la empresa respondiera eficazmente a la amenaza competitiva. En los años 80 se adentró en servicios financieros, expandiendo su negocio de seguros de Allstate, adquiriendo la franquicia inmobiliaria Coldwell Banker, la correduría, Dean-Witter en 1981, y lanzando Discover Card en 1985. Sin embargo, esta diversificación, aunque generó ganancias en algunos sectores, se diversificó demasiado y perdió el ingenio que alguna vez lo convirtió en el más grande y más innovador minorista del mundo. La empresa desvió la atención y los recursos de su negocio minorista principal. Si te está gustando la historia de un gigante que se quedó dormido, dale like a este video. También suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y activa la campanita para no perderte las próximas historias donde destripamos el otro lado del éxito de empresas que hicieron historia. El golpe definitivo a una época llegó en 1993, cuando Sears decidió eliminar su emblemático catálogo general después de más de un siglo publicándolo. Irónicamente, esa Biblia del comprador desapareció justo cuando el mundo entraba al auge de Internet. Dato curioso. El último catálogo de Sears salió en 1993, un año antes de que se fundara Amazon.
En otras palabras, Sears mató voluntariamente el que había sido su Amazon en papel, exactamente cuando el Amazon digital estaba por nacer. Sears, a principios del siglo XX a través de su catálogo, tenía la experiencia, 100 años de datos, la red de distribución, incluso una tarjeta de crédito propia y una joint venture con IBM llamada Prodigy, pero que no supo aprovechar. Entrando en los 90, Sears trató de modernizarse con campañas poderosas, su intento de que la gente pensara en Sears también para ropa de moda, no solo herramientas y electrodomésticos. Aunque esas campañas se volvieron memorables, no frenaron la caída de su participación de mercado. Sears también comenzó a cerrar tiendas menos rentables y a salir de mercados internacionales. En 1997 vendió su rascacielos icónico, la Torre Sears, quien pasó a otros dueños y eventualmente hasta perdió el nombre, ya que fue rebautizada en 2009. Era un símbolo claro de que la era dorada quedaba atrás. A finales de los 90, la competencia ya no solo venía de Walmart y Target en tiendas físicas, sino también de Internet. Sears lanzó tímidamente una tienda en línea, pero no supo adaptarse al nuevo mundo digital. Las compras por Internet crecían y Sears no le sacó provecho, su web era torpe y la experiencia dejaba mucho que desear, sintiéndose vieja y con entregas lentas. Esta doble falla creó una experiencia de cliente deficiente que los alejó. La empresa no logró adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores que buscaban una experiencia de compra más personalizada y conveniente. La burocracia y la resistencia al cambio y una cultura organizacional rígida impidieron la rápida toma de decisiones. El cambio de siglo trajo un último giro irónico. En 2002, Sears adquirió la marca de ropa por catálogo Lands por casi $2.000 millones, intentando reforzar su oferta en moda. Fue como tratar de reavivar el espíritu del catálogo, pero en formato de ropa exclusiva. Aún así, la tendencia era imparable, Sears estaba perdiendo relevancia. En 2004, en un intento desesperado de ganar tamaño y sinergia, ocurrió lo impensable, Sears se fusionó con su viejo rival Kmart. 2005-2013. En 2005 se concretó la fusión, Kmart, que había pasado por bancarrota en 2002, la compra se cerró por $11.000 millones. Con el inversionista multimillonario Eddie Lampert al mando. Al principio hubo optimismo, juntos serían el tercer minorista más grande de Estados Unidos. Con un vasto imperio de tiendas. Lampert implementó una estrategia poco convencional, administraba Sears Holdings principalmente desde su oficina en Florida, rara vez visitando las tiendas. Dividió la empresa en unidades que competían entre sí por presupuesto. El resultado fue desastroso, en lugar de colaborar, las divisiones de Sears se canibalizaban y entorpecían mutuamente. Lampert también se obsesionó con recortar costos y recomprar acciones en lugar de invertir en la modernización de las tiendas. 2014-2018, la caída final y la bancarrota. La suma de todas estas decisiones llevó a Sears a acumular una deuda gigantesca, superando los $5.000 millones. Las pérdidas eran increíbles, más de $6.000 millones entre 2013 y 2017. La última vez que tuvieron ganancias fue en 2011. Estaban perdiendo $125 millones al mes. Como comparativa te diré que en 2007, Sears Holdings alcanzó su pico de ingresos con $53.000 millones, pero para 2018, esa cifra había caído a $16.7 mil millones. En 2017 Sears vendió la legendaria marca Craftsman a Black & Decker por $900 millones. Y así, el 15 de octubre de 2018, el gigante se rindió. Sears Holdings Corporation, con una deuda superior a los $5.000 millones, se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11. ¿Y qué es el Capítulo 11? Es un proceso de bancarrota en Estados Unidos que permite a una empresa reorganizar sus deudas bajo supervisión judicial mientras sigue operando.
En lugar de liquidar sus activos, la empresa presenta un plan para reestructurar sus obligaciones para continuar funcionando y poniendo en marcha cambios que le permitan volver a la estabilidad financiera. Con la bancarrota anunciaron el cierre de 142 tiendas no rentables, sumándose a otras 46 ya cerradas en noviembre. De tener 3.800 tiendas en Norteamérica en su pico, para agosto de 2023, solo quedaban 22 y hoy en 2025, apenas tienen 9 en todo el país. Un final que pocos hubieran imaginado para el que fue el minorista más grande de Estados Unidos. Pero ojo, la historia de Sears no termina igual en todas partes. Mientras el Sears de Estados Unidos se desmoronaba, el Sears de México está vivito y coleando. ¿El secreto? Un nombre, Carlos Slim. Desde 1997, Grupo Carso de Carlos Slim adquirió el 85% de Sears México y en 2016 el 15% restante. En México se cuidó la marca, se adaptó la estrategia al mercado local y colocó tiendas en ubicaciones estratégicas. Hasta el primer trimestre de 2024, Sears México opera 96 tiendas departamentales y en 2021, concretó una alianza para potenciar su comercio electrónico. Al final, el otro lado del éxito de Sears nos muestra cómo incluso los gigantes más poderosos pueden caer estruendosamente si no evolucionan. Con dosis iguales de triunfo y tragedia, es un recordatorio de que en los negocios no hay laureles en los que dormirse, porque siempre puede llegar alguien, o algo, a quitarte el trono si no estás despierto. Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete a El Otro Lado del Éxito. Gracias.